Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 16, Pablo en Atenas, capital de Grecia. Bueno, ya desde el año 1873 quedó prácticamente establecida como la capital de Grecia, pero lo que estamos hablando tiene que ver con prácticamente 2000 años atrás, y vaya si Atenas es una ciudad antigua porque tiene del tiempo que señalé 1000 años más, o sea que estamos hablando de la ciudad de Grecia como de 3000 años en adelante. Rica en cultura, rica en muchos aspectos. No era una ciudad grande tampoco, era una ciudad que en la época de Pablo, que voy a leer la palabra del Señor, tenía aproximadamente 2 kilómetros. Pero era una ciudad importante por la cultura helénica, griega, y allí se destacaron muchos filósofos, que hasta el día de hoy su filosofía son nombradas en las grandes universidades del mundo. Pero no me quiero detener en esto, quiero simplemente hacer una introducción al mensaje de hoy. Quiero predicar sobre el Dios no conocido, el cual Pablo fue a exponer allí, precisamente en la ciudad mencionada de Atenas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 16, nuestra lectura dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, esperaba a sus compañeros, ¿no? A Sila y quizás a Lucas también, que es el escritor del libro de los Hechos. Mientras los esperaba en Atenas, su espíritu, el espíritu de Pablo en minúscula, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Versículo 17 dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Versículo a continuación 18 dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, o sea, con Pablo. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir con esto. Y entre paréntesis el versículo 21 dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, y está en mayúscula esta frase para aquellos que me acompañan en la lectura de la Biblia. Estoy leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 22, y en mayúscula dice que Pablo encontró la inscripción en un altar que dice: al Dios no conocido, todo con mayúscula, al que vosotros adoráis,
pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por mano de hombre como si necesitase de algo, pues es Él quien da vida a todas las cosas y aliento también. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitación. Versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dándonos fe a todos, por haberle levantado de entre medio de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto en otra oportunidad. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagista, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Amén. Pablo siempre lo vamos a encontrar predicando. Pablo fue llamado para predicar. Cuando se convirtió a Cristo, o cuando tuvo un encuentro con el Señor, a partir de ese momento fue comisionado para ir a los gentiles a predicarles del Evangelio. Gran parte del libro de los Hechos tiene el primer viaje misionero, el segundo viaje misionero, el tercer viaje misionero inclusive. Encontramos a Pablo casi sobrepasando o trabajando mucho más que los apóstoles conocidos en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Porque la historia de Pablo comienza a partir del capítulo 9, donde se convierte a Jesucristo y donde en Damasco, 3 días después de estar ciego, es lleno del Espíritu Santo cuando el siervo del Señor Ananías llega y poniendo sobre él las manos le dice: hermano Pablo, el Señor que se te apareció en el camino que venías me ha enviado a decirte que tú eres instrumento en sus manos y que Él te va a hacer conocer cuánto es necesario sufrir por su causa, llevando este glorioso mensaje a todas las naciones o pueblos de aquel entonces. Pablo automáticamente se levanta. La Biblia dice que se cae en las escamas de sus ojos y lleno del Espíritu Santo comienza a testificar desde Damasco a la ciudad que él había entrado para llevar cautivo a los creyentes. Comienza a predicar y a causar una confusión.
Porque algunos decían, pero este no era que vino para arrestarnos, este no era el que vino para perseguirnos y llevarnos a la cárcel y quitarnos la vida. Y otros decían, sí, a él se parece, y otros decían, él es. Lo que pasa es que ha tenido un encuentro con Jesús en el camino de Damasco. Y ahora predica a favor de aquello que primero él estaba en contra. Y ahí lo encontramos a Pablo predicando en un lado y otro y ganando nuevos discípulos. Y Pablo era una persona preparadísima, porque era hijo de fariseo y tenía toda la de saber de la ley y de la historia del pueblo de Israel. Judío por parte de padre, con nacionalidad romana, integrante de este cuerpo llamado los fariseos, a los cuales algunos dicen que Pablo no podía ser soltero, tenía que ser casado para pertenecer a este grupo, y también otros aluden diciendo que cuando Pablo se convierte a Jesucristo o acepta el mensaje de Jesucristo, su esposa lo deja por seguir las tradiciones y él continúa solo llevando este mensaje del cual fue comisionado desde ese momento que tiene un encuentro con Jesús. Ahora lo encontramos aquí en Atenas. En estos versículos que hemos leído, aguardando la llegada de algunos compañeros que habían quedado en Berea, otros en Tesalónica, pero él está en Atenas, capital de Grecia o ciudad importante por lo menos de ese momento. Una ciudad no muy grande, pero llena de hombres cultos, importantes. Por ahí el Atenas de esa época ya no tenía importancia política o económica, pero seguía siendo una de las ciudades con una referencia cultural griega muy, muy profunda. Allí había algunos centros que se denominaban escuelas filosóficas. Ahí estaban lo que hemos leído en el versículo 18, los epicúreos y estoicos, símbolo de la religiosidad helénica. Estaba ese lugar llamado el Areópago, que era una especie de colina o cerro fuera de la ciudad, y que también ellos designaban al Consejo Supremo de Atenas, quienes iban a ser los integrantes o las personas más importantes de escuchar o ver algo nuevo, como hemos mencionado allí los versículos. Así que podemos decir en referencia a ese lugar, el Areópago, que se podía entender de dos maneras: que Pablo fue llevado a ese lugar para hablar más tranquilo, o que lo llevaron ante el lugar que ellos denominaban el centro o el lugar del consejo. Vuelvo a ser reiterativo en este punto. Pablo tenía una estrategia muy especial para predicar. Pablo llegó a decir en otras partes de las Escrituras que se adaptaba a todo tipo de personas para predicar. Al judío él era judío, al romano él era romano, al griego él era griego. A los entendidos y a los cultos como estos griegos de Atenas, no empezó diciéndole, a pesar de que su espíritu enardecía, como dicen los primeros versículos, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Quiere decir que si la ciudad estaba entregada a la idolatría, había cientos de altares a las distintas divinidades de los habitantes de Grecia y principalmente de Atenas. Imaginemos en nuestro poco recurso que podemos nombrar un altar al sol, un altar a la luna, un altar a distintas
estrellas. La ciudad entregada a la idolatría significaba que tenían toda clase de dioses. Y los nombra más abajo, dice que la divinidad no puede estar sujeta a oro, plata, madera o alguna especie de arte o de imaginación de los hombres. El Salmo 115 dice así, que tienen estas estatuas, ojos pero no ven, oído pero no oyen, boca pero no hablan, pie pero no pueden caminar y mano y no pueden palpar. Y algo que suena hasta gracioso, podíamos decir, o acompañado de una cierta gracia o sarcasmo, es la frase que dice el salmista de esta manera. Dice, semejante a ellos son los que lo hacen. Vaya si es para reírse. Porque dice, esos no son dioses. Y Pablo está explicando acá eso también. Pero Pablo no entra golpeando ni agrediendo a la cultura y a la religiosidad de los atenienses. Pablo entra con mucha estrategia y siendo guiado por el Señor. Porque algunas veces nosotros queremos ir y decirle a otra persona lo mal que está, lo equivocado que está, lo lejos que está de Dios. Y en vez de hacer un beneficio, hacemos un daño. Pablo, más allá que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, buscó la manera, observó la ciudad, miró los altares, caminó, se movió, anduvo. Me hace acordar a Nehemías cuando Nehemías llega a la Jerusalén que él amaba y sin decir o mediar palabra algunas, recorre primero la ciudad y comprueba por sus propios ojos el estado o la situación de la ciudad de Jerusalén. Luego que da un panorama en su mente sobre la situación, recién viene para poder entrar en el proyecto a la cual él había venido. Ahora Pablo también está ahí en Atenas y no convoca a la gente ni tampoco dice, porque él va primero a los judíos, leemos los versículos allí, dice que disputaba cada día con los judíos y piadosos. El versículo 17 dice que discutía en las sinagogas. O sea que Pablo entiende, como dice Romanos capítulo 1, versículo 16, escrito por él mismo, que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después también al griego o a los gentiles. Entonces él va a sus hermanos judíos, va a predicarle a ellos, va a hablarle, discute con ellos sobre la Torá, sobre las profecías del Mesías. Él no solamente habla del conocimiento que tenía de las Escrituras, sino habla de su propia experiencia, cuenta su testimonio, diciendo, el Mesías se me ha aparecido en el camino de Damasco, cuando yo iba para esa ciudad con algunos que me acompañaban, persiguiendo a los cristianos, siendo enemigo de este camino. Entonces él está contando su propio testimonio, su propia experiencia, pero de repente una noche yendo o acercándome a la ciudad, una luz del cielo resplandeció sobre mí. Y escuché una voz cuando pregunté qué era eso, y la voz me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea que Pablo estaba contando también su testimonio para los judíos piadosos de cada ciudad que estaban o que vivían distribuidos en cada ciudad aún de Grecia. Y bueno, y algunos ya se enteró de que Pablo andaba por allí, algunos ya empezó a notar y decían, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Qué querrá decir este que predica sobre
nuevos dioses. El versículo 18 a continuación, terminando, dice, porque les predicaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Pablo hablaba y decía que Cristo estaba vivo, no porque le habían contado los demás hermanos, porque él en su exposición de 1 de Corintios capítulo 15, hablando sobre la resurrección, dice así, que se apareció a los apóstoles, a Pedro. Dice que si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación. Dice que se apareció a más de 500 hermanos, que muchos de ellos todavía, en el momento que era escrito 1 de Corintios 15, todavía estaban vivos. Y dice, y a lo último, hablando de ese capítulo 1 de Corintios 15, dice, y a lo último como un abortivo se me apareció a mí. O sea que Pablo estaba predicando de Jesús, no como una historia de alguien que murió en la cruz solamente, sino que estaba hablando también de la resurrección de entre medio de los muertos. Por eso es que tenemos garantía los que servimos al Señor, que no se termina todo con esta vida. Hay un más allá, hay un lugar reservado. ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte, resucitado por el Espíritu Santo, al tercer día se levantó de entre medio de los muertos para garantizarnos la predicación. Y Pablo está acá con el espíritu fervoroso, predicando sobre Jesús y sobre la resurrección de entre medio de los muertos. Y la gente de Grecia, ya algunos se admiraba y decía, ¿qué querrá decirnos este palabrero? ¿Qué querrá decirnos este de los dioses? Parece que viene a predicarnos sobre algo diferente a lo que nosotros conocemos. Y el versículo 18 aclara el escritor Lucas, que dice así, porque les hablaba del evangelio de Jesús y de la resurrección de Cristo. Y ahí ya le juntaron y dijeron, bueno, ahora vamos a llevarte a un lugar. Y ahí estoy mencionando ese lugar llamado el Areópago, un lugar que era un centro donde estaban los mayores filósofos, las personas más entendidas. Y ahora él va allá también porque ellos quieren escucharle a él. Y dice que tomándole le trajeron a ese lugar. Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que habla, versículo 19. Pues traes a nuestro oído cosas extrañas y queremos saber de qué se trata o qué quieres decir. El versículo 21 dice que ellos estaban solamente interesados en escuchar algo nuevo o algo diferente. Ahora el versículo 22, Pablo entra con mucha estrategia y mucha dirección del Espíritu Santo. Y comienza diciendo Pablo en pie delante de ellos, ahí en ese lugar llamado el Areópago, que era como una especie de colina o cerro con una elevación. Y no comienza a golpear a ellos ni a agredir a ellos. No. Fíjese la estrategia. Por eso el Espíritu Santo siempre es ordenado y busca la manera de saber cómo hacer esta guerra espiritual. Pablo se para, se pone en pie delante de ellos y dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Los levanta, los alaba, los pone en un pedestal diciendo, en todo estoy observando que sois muy religiosos. ¿Por qué? A continuación dice, porque observo que al pasar y mirando vuestro santuario, claro, estaba diciendo, ustedes son muy religiosos porque yo veo muchos altares de ustedes. Para el lado de las calles que caminé, tenía más o menos la ciudad de Atenas en la época de Pablo, yo estaba mirando un poquito, tenía aproximadamente 2 kilómetros la ciudad en diámetro. O sea que 2 kilómetros serían aproximadamente a 100 metros cada cuadra, sería, lógicamente no eran de esta medida, pero estamos hablando de aproximadamente ese
era el espacio físico del lugar. Y Pablo se tomó el tiempo de caminar por las calles de Atenas. Y en cada calle que entraba veía un altar y veía otro y veía otro y a continuación otro. Y de repente Pablo se detiene y dice así, alabándolo y poniéndolo a ellos en una posición de ser muy religioso y de ser unas personas muy cultas. Dice, veo que tienen muchos santuarios y también encontré un altar en el cual está la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Usted sabe que la ciudad de Atenas tenía este altar también al Dios no conocido, porque según la cultura de ellos y la forma religiosa que los caracterizaba, ellos decían así: vamos a hacer un altar por si se nos olvidó algún Dios, por si se nos olvidó a alguien de la cantidad de divinidades que existen. Porque ellos eran politeístas, en creer en muchos dioses. No eran monoteístas, eran politeístas. Creían en muchos. Entonces ellos dijeron así: vamos a construir un altar y vamos a prepararlo también a ese altar y lo vamos a adornar y lo vamos a dejar bien facherito, como decimos nosotros. Bien prolijo. Por si nos olvidamos de algún Dios. Y si ese Dios se llega a enojar con nosotros porque nosotros nos olvidamos, nos puede castigar. Y si nos castiga, vamos a sufrir la consecuencia. Entonces vamos a hacer un altar. Y prepararon un altar y pusieron un cartel, una inscripción arriba. Ese no decía al dios sol, a la lluvia, al viento, al rayo. No. Ese decía arriba, ese cartel decía en palabras griegas así: al Dios no conocidos. Y ese cartel estaba indicando que ellos no querían ofender a esa divinidad. Entonces, por las dudas, por si nos olvidamos de algo o de alguien, vamos a hacer este altar también. Y también le vamos a traer una ofrenda. Y también le vamos a prender una vela. Y también le vamos a dedicar un tiempo. Aunque lo desconocemos, aunque no sabemos quién es, pero en algún lado puede que esté ese Dios, esa divinidad, ese ser, y puede que nosotros, olvidando, ignorando, seamos alcanzados por las consecuencias de algún castigo. Entonces de allí que Pablo toma, por el Espíritu Santo, observa, mira. Por eso es que hay que saber predicar. Hay que saber transmitir el mensaje de Jesús. Y el mensaje de Jesús es amor, es misericordia, es una oportunidad más. Hay que saber predicar. Dice que os haré pescadores de hombres, le dijo Jesús a los primeros seguidores. ¿Usted sabe que un pescador, por más experiencia que tenga, necesita apasionarse por lo que hace? Y en esa pasión va a invertir horas, va a invertir tiempo, va a restar sueño y descanso, va a estar expuesto aún a ser alcanzado por esos insectos molestos de la noche. Y ahí estará con su caña o con su red esperando la oportunidad y todo lo que requiera esa virtud de la paciencia y la santa paciencia para que aquel pez pueda morder el anzuelo y ser atrapado para de ahí ser tratado como
lo que nosotros decimos pescado. Porque pescado no es mientras está en el agua. Mientras está en el agua es pez. Pescado es cuando ya cayó en la trampa o cayó en el cebo. Mordió el anzuelo y está ahora, no puede desprenderse y es sacado de su hábitat o de su lugar. Ahí recién es pescado. Por eso Jesús le dijo a los pescadores, a estos hombres le dijo, vení en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Tarea no fácil. Y hay un versículo en la Biblia que dice que el sabio gana alma. La persona entendida es un ganador de alma. Y algunas veces hay poco dentro de nuestras líneas, de nuestro ambiente, de la familia de la fe. Hay pocos sabios ganadores de alma. Lo que yo encuentro que hay muchos más que ignorando esta tarea, ignorando este trabajo, algunas veces como no les costó nada, no cuidan nada. Quizás los ganadores de alma oraron, invirtieron en folletos, en literatura, en tiempo de radio, en visita. En vez de estar en su casa deleitándose o tomando un matecito, se tomaron el tiempo para ir a visitar a alguien, predicarle a alguien, ganar a alguien para el Señor. Y allá fueron con mucho amor, con mucha paciencia. No entraron contradiciendo lo que estaba mal. El sabio que gana alma, verdaderamente, ese es un don de Dios. Porque no puedo entrar en una casa ajena y empezar a corregir y a decir que esto está mal, este cartel está mal, esta forma de adorar a Dios, esto a Dios no le agrada, no sirve. No. Tenemos que ser sabios para ganar el alma. El sabio gana alma. Los pescadores verdaderos, apasionados, los que tienen este ministerio como el que tenía Pablo acá en Atenas. Pablo podía haber entrado con todo, como decimos nosotros, con espada. Pablo podía haber entrado, ustedes están hundidos en la idolatría y se van a perder y van a ir a la perdición. Ustedes son candidatos al infierno. No, Pablo no entró así. Pablo dijo, varones hermanos, veo que en todo sois muy religiosos. Y caminando sus calles observé muchos altares y santuarios. Y también encontré que ustedes no se han olvidado de hacer un altar al Dios no conocido, el cual ustedes también adoran, también llevan una flor, llevan una vela, llevan una ofrenda y también le dedica por si se olvidaron. Bueno, de ese Dios que ustedes no conocen, al cual ustedes le hicieron un altar, yo quiero hablarle. Qué tremendo que es Pablo, ¿eh? Pablo sabía cómo predicar. Y nosotros los ganadores de alma tenemos que saber cómo predicar, porque el Espíritu Santo está con nosotros, tenemos que saber cómo ganar. No podemos perder, tenemos que ganar. Pero con la sabiduría de Dios, no con mis palabras, mi razonamiento, decir que mi iglesia es la mejor, decir que todo es mejor, que yo tengo la verdad. No. Porque cuando usted empieza a decir que usted tiene la verdad y que usted es el mejor, el otro se va a sentir disminuido y no va a querer sentirse disminuido. Y ahí va a haber un choque y va a haber una discusión y va a terminar todo mal. Como escuché una vez, un testimonio que voy a contar. Un hombre en otra provincia, no voy a decir la provincia, haciendo dedo, un misionero haciendo dedo, de repente frena un Ford Falcon. Y amigo, ¿a dónde va? Le dice el dueño del auto. Dice el misionero, dice, voy para la ciudad que está más adelante. Suba, lo llevo. Y ahí subió nuestro misionero, digo yo, nuestro misionero porque es hermano en la fe. Y apenas subió en el auto, ya empezó a notar que el auto, en la parte del torpedo de un Falcon 70 y algo, de metal, tenía un montón de imanes con Virgen,
virgencita de esto y virgencita de aquello, y santo de esto y santo de aquello. Y el hombre le dice al chofer: ¿a qué usted se dedica? Y el misionero dijo: a predicar el evangelio. Y desde ya le quiero decir que usted está mal con esta idolatría que usted tiene acá en el torpedo de su auto. Con razón esta tierra está llena, dijo, de piedra y de espinas, porque era una ciudad bastante carente de agua o de la lluvia. Dijo: Dios mismo está enojado con ustedes porque, dijo, no le adoran, están atrás de estas cosas. Y le empezó a retar al hombre, le empezó a decir que estaban todos mal y que Dios estaba indignado y que por eso ni agua ni lluvia enviaba a Dios. Y de repente, en la mitad del camino, frena al hombre, enojado: bájese, bájese, bájese de mi auto. Pero que te lleve tu Dios, dijo el hombre. Cerró la puerta y levantó polvadera y siguió el Falcon. Y nuestro misionero quedó allí. Entonces después, pasado el tiempo, él viene y le cuenta al pastor: pastor, dijo, tuve que caminar, dice, la mitad del trayecto, dice. Usted sabe que pasó así, subí en el auto y le empecé a decir al hombre que estaba mal, que la idolatría, pam. Y el hombre se enojó y paró el auto y me mandó bajar y tuve que hacer. Y el pastor le miró con tanto amor y le dijo: eso porque a usted le faltó sabiduría para predicar el evangelio. Usted no fue sabio. Usted tiene que ser sabio para ganar un alma. Entonces el misionero aprendió en algo que le pasó a él, que no se debe chocar con las personas, que no se debe agredir a las personas, que no se puede decir que la religión que yo profeso es mejor que la otra. No. Nosotros no estamos para decir que somos mejores. Nosotros estamos para predicar de Jesús y de la resurrección de Él de entre medio de los muertos, que es garantía de nuestra salvación. Ahí se ofrece el regalo de la vida eterna, el amor de Dios expresado. Lo que esté mal, el Señor va a ir acomodando después, pero la persona tiene que aceptar el amor de Dios. Fíjese, Pablo está diciendo acá: al Dios no conocido, en ese altar que dice el cartel ahí, que ustedes no conocen, es el que yo le quiero hablar a ustedes. Ese Dios envió a su Hijo en la semejanza de nosotros los hombres, dijo Pablo. Y ese estuvo entre nosotros y nos predicó un nuevo mensaje. Nos habló de nuevas palabras. Y no solamente nos habló, sino que nos demostró, porque murió por nosotros, suspendido entre el cielo y la tierra en una cruz, en un lugar de tortura, en un tormento. Y Pablo le estaba hablando ahí, diciéndole y hablándole. Dice: ese Dios no necesita habitar en templo hecho por manos de hombre, porque Él mismo vino y se hizo hombre y murió para salvarnos. Y Él tiene poder para dar vida y aliento a todas las cosas, dijo Pablo. Y de una sola sangre hizo un linaje. Esto ya le empezó a hablar desde Adán, diciendo: nosotros somos descendientes del primer hombre, Adán. Ese Dios que ustedes desconocen hizo a Adán, primer hombre de la tierra, y a su compañera Eva. Y de esas dos hizo un linaje interminable. Y Él no necesita estar sujeto a un templo, a un lugar, porque nadie le puede encerrar a Él. De ese Dios quiero hablarle. De ese Dios quiero predicarle. De ese Dios quiero decirle que les ama porque ustedes tienen un alma. Oh, qué tremendo. Pablo sí que sabía predicar. Muchas veces me admiro leyendo las cartas del apóstol Pablo. El libro de los Hechos dice que termina el libro de los Hechos en una casa alquilada
predicando a todos los que venían a él y enseñándole acerca del reino de Dios. Y hablándole a grandes y pequeños. Y ahora está en Atenas, está en este lugar, el Areópago, y está con los filósofos, con los entendidos, con los sabios, con los que le estaban cuestionando, con algunos que decían, a ver este palabrero, ¿qué nos quiere decir? A ver ¿qué quiere hablarnos este? Pero no empieza agrediéndole, ni insultándole, ni rebajándole. Por eso los que me escuchan en este mediodía, quiero decirle, tenemos que ser sabios para ganar las almas. Sabio, entendidos. Usted tiene que ir con el único poder de convencimiento que es el amor de Dios. Porque ni la muerte puede contra el amor. Ese amor ágape, ese amor enviado de Dios en la persona de Cristo. No vaya hablando de usted, ni del cartel de su iglesia, ni decir que usted es el mejor, que usted tiene el mejor líder, el mejor pastor. No. Hable de Cristo. Predique a Cristo. Pero para predicar a Cristo debemos conocer a Cristo. Y Cristo es revelado en la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Cristo está revelado en la palabra. Tenemos que escudriñar, tenemos una búsqueda. Tenemos que quemar pestaña, como decimos. Quemar neurona, anotar, subrayar, buscar significado. Y usted se va a dar cuenta la riqueza y la sabiduría que va a emanar de la palabra para usted ser un ganador de un alma. Porque si usted gana un alma, usted gana más que todas las riquezas de este mundo. No hay oro ni plata que puede ganar o pagar la salvación de un alma. No hay, no existe. O sea que benditos son los ganadores de alma. Benditos son los que predican. Benditos son los que viven el Evangelio y lo transmiten con amor, con obra, con hechos. Benditos son aquellos que le restan tiempo a su comodidad, a su bienestar y salen a predicar y llevan una palabra y van a orar por los necesitados. Esto se hace en los hospitales, en las cárceles, en los centros de salud, se lleva en las casas, en lo alto y en lo bajo, en donde parece que nadie llega, allí deben llegar los ganadores de alma. Allí donde está la necesidad, donde está el moribundo, donde está la persona enferma, terminal. Allí donde parece que no hay esperanza, que solo hay problemas, gritos de dolor, depresión, angustia. Allí deben llegar los sabios para predicar, como lo hizo Pablo. Y al entrar en los hogares y al entrar en ese espacio de confianza que te puede dar tu interlocutor o la persona que te está escuchando, no agredirle por la forma que está vestido, no agredirle por la forma que profesa a su manera, en la ignorancia. No. Tenemos que predicar de Jesús y de su gran amor. Y Pablo entra acá con mucha sabiduría. Dice, este es el gran amor expresado en la persona del Hijo de Dios al cual ustedes le dedicaron un altar. Ahí en ese cartel que dice al Dios no conocido, de ese Dios quiero hablarles yo. Ese Dios se hizo hombre. Ese Dios vino. En el cumplimiento del tiempo de Él, envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ese Dios les ama. Y Pablo ya contó su testimonio, dijo, y me amó a mí de tal manera, a pesar de que yo era perseguidor también de este nuevo mensaje. Y me alcanzó a mí, y como yo entendí el amor de Dios, me mandó también que predicase a otro. Y ay de mí si no predico este evangelio. Ay de mí. Por eso no podemos ocultar lo que Dios hizo por nosotros.
de dónde Dios nos ha sacado. Su amor fue expresado en nuestras vidas. No podemos. No, debemos predicar, debemos anunciarle a otro y orar por otro, invitarlo, invertir. El sabio gana alma. El buen pescador tiene paciencia, espera el momento en que esos medios, ese instrumento, que en el caso de él son una caña de pescar, una tanza, un anzuelo, un cebo allí. Pero en el caso de nosotros como pescadores tenemos los instrumentos que pueden convencer a las personas, el Espíritu Santo y la palabra. A alguno le va a causar un impacto de rechazo, porque acá vemos que hubo gente que, porque Pablo termina diciendo, ese Dios o esa divinidad no es semejante a oro, a plata o a piedra o esculturas de arte o de imaginación de los hombres. No. Como dando a entender, bueno, todo lo que ustedes hicieron, esa cantidad de altares, eso no sirve delante de este Dios. Pero también le da esperanza en el versículo 30, dice, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Qué tremendo la prédica de Pablo, Dios habiendo pasado por alto la ignorancia. Como diciendo, Dios le ama de tal manera que ni toma en cuenta todo el tiempo que ustedes le ignoraron, todo el tiempo que ustedes no le rindieron culto a Él, todo el tiempo que ustedes pensaban que Él era semejante a oro, a plata, a piedra o a alguna imaginación o arte de ustedes. No. Dios hizo pasar por alto los tiempos de esa ignorancia, pero hoy manda que los hombres se arrepientan. Ese es el mensaje de nosotros también. Un mensaje cristocéntrico, un mensaje de salvación, un mensaje, porque Pablo no le dijo, Pablo no viene a predicarle un nuevo Dios para ellos, para que tengan otro Dios en el panteón de ellos. No. Sino viene a hablarle o a predicarle o a presentarle un nuevo concepto de Dios y de la fe. Ese Dios no conocido es una puerta abierta para Pablo como predicador, como aprovechando la oportunidad que está en Atenas mientras espera a sus compañeros que están viniendo de Tesalónica, de Berea. Y lo hace con mucho respeto, vuelvo a ser reiterativo en este punto, lo hace con mucho respeto, con mucha creatividad, observando, mirando. Os alabo por ser tan religioso. Pablo se pone en esa postura de respeto. Y es muy creativo y es muy guiado por el Espíritu Santo, pero tiene que decir la verdad. Tiene que decir que ese Dios, habiendo pasado los tiempos de la ignorancia, hoy manda a todos los hombres en todo lugar. Por eso dice, no era solo en Atenas. Esa frase en todo lugar quiere decir que hasta el día de hoy esta palabra tiene vigencia. En todo lugar manda ese Dios que los hombres se arrepientan. ¿Por qué? ¿Por qué manda? Mire cómo termina el versículo 30 y comienza el 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Como diciendo, tiempo le está dando, oportunidad le está dando. Dios olvidó los tiempos de la ignorancia, pasó por alto, se hizo el que no entendió. Pero hoy manda en todo lugar que los hombres se arrepientan. ¿Por qué? Porque ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia. Como diciendo, ese tiempo de oportunidad se va a terminar y va a juzgar a ustedes. ¿Por quién va a juzgar? Fíjese cómo sigue el versículo 31. Por aquel varón a quien designó. Estaba hablando de Jesucristo.
dando fe a todos, dando fe y diciendo que ese era su Hijo, que ese era el único sacrificio que él aceptaba, que ese era el único medio, que esa era la única verdad, que esa era la única vida, que ese era el único puente entre los hombres y Dios, dando fe, dice Pablo acá, por haberle levantado de entre medio de los muertos. ¿Usted sabe que a nadie Dios levantó de entre medio de los muertos? A nadie, solo a Cristo. Solo a Cristo. La Biblia menciona 7 a 8 resurrecciones, siempre digo esto. Pero todos los que resucitaron volvieron a morir. Lázaro, el hijo de la viuda de Naín. Todos los que resucitaron volvieron a morir. Pero hay uno que no muere más. Venció la muerte para garantizarnos la predicación. Cristo nuestro Señor. Por eso dice acá este versículo que designó, que juzgará al mundo un día con justicia por aquel varón Jesucristo, a quien designó, dando fe a todo por haberle levantado de entre medio de los muertos. Y alguno que no cree en la resurrección de Cristo, no hay problema. Que usted no crea o que alguien no crea no significa que no haya resucitado. Pablo expone que se apareció a más de 500 hermanos. Y algunos viven, dice, y otros ya duermen. Por ese varón resucitado, Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador, Dios juzgará al mundo. Hoy nos toca la tarea de ir a predicar. No importa si nos reciban o no el mensaje. El mensaje es una carta de amor, una expresión de amor, una extensión de la misericordia de Dios, el amor de Dios expresado en nuestras palabras. No importa que recibamos contradicción, no importa que seamos echados, seamos ignorados, seamos escupidos, seamos sacados afuera, no importa. Pero vamos a ir con la sabiduría de Dios, con la estrategia de Dios. Vamos a ir con el entendimiento del Espíritu Santo, observando, mirando, y el Señor nos va a ir guiando y vamos a dar justo en donde está la necesidad. Pero tenemos que decir que Dios va a juzgar un día al mundo con justicia. Juzgará, como dice Pablo, a los vivos y a los muertos. Por aquel varón a quien designó, dando fe al resucitarlo de entre medio de los muertos, Cristo Jesús. El versículo 32 dice, cuando oyeron esto de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos en otra oportunidad, ya te oiremos en otro momento. No todos van a recibir nuestro mensaje. Fíjese, la semilla del sembrador del capítulo 13 del libro de Mateo. Una parte cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó junto a espinos, crecieron los espinos y lo ahogaron. Otra parte cayó en piedra, y como las piedras, como esa semilla no tenía profundidad, salió el sol, y como no tenía profundidad se secó. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto al 30, al 60 y al 100%. Fíjese, la semilla es la misma, pero los terrenos son diferentes. 4 tipos de terrenos. Junto al camino, las aves del cielo comieron. Eso dijo Jesús explicando, dijo así, esos son los que oyen, pero viene el diablo y les arrebata la palabra. Los demonios simbolizan los pájaros que le comen la semilla. Y dijo, el segundo lugar de terreno, cayó junto a espinos. Los espinos son los afanes y las riquezas de este mundo, el día a día, la ansiedad, el afán. Crece y ahoga la semilla. Segundo lugar del terreno. Fíjese, la semilla es la misma, pero vamos a dividir el terreno en 25%, 25%, 25%, tercero,
donde cae junto a las piedras y no puede crecer porque no tiene profundidad, o crece rápido y se seca enseguida porque no tiene raíces que le puedan sustentar los minerales de la tierra. Tercer grupo. Y solo el cuarto grupo, el último 25%. Así que hay una tercera parte, 3/4 parte del terreno, pero la semilla es la misma, que no va a dar resultado. Pero eso no nos interesa a nosotros los sembradores. Nosotros tenemos la semilla. Jesús dijo que el mundo es el campo donde los sembradores deben sembrar la semilla. Pablo estuvo en Atenas y estuvo predicando y habló de Jesús y habló de Dios y les dijo de la manera como él, el Espíritu Santo le estaba guiando. Pero llegó el momento de la verdad que ellos tenían que decidir. ¿Y qué pasó? Algunos se burlaban cuando escuchaban que Jesús había resucitado de entre medio de los muertos. ¡Ah! ¿Qué va a resucitar si nadie puede volver de allá? Y Pablo afirmaba que Jesús había resucitado. Y nosotros los predicadores, los que seguimos predicando este glorioso mensaje, seguimos diciendo que Cristo está a la diestra del Padre, que ha resucitado de entre medio de los muertos, que es la garantía de nuestras palabras y de nuestra predicación. Que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo y a este resucitado de entre medio de los muertos, que venció la muerte, que todos los que murieron después de Él duermen en Él hasta el día que Él va a regresar y los va a tomar para traerlo, porque dice la Biblia, Pablo mismo dijo, traerá Jesús con Él a los que durmieron en Él. Está hablando de la muerte. El único Cristo Jesús ha resucitado entre medio de los muertos. Alguno se va a burlar, no te va a escuchar, no te va a aceptar. Para su razón y su mente y su lógica no sería posible esto. Quieren tener un Cristo histórico solamente, quieren tener un Cristo solamente de la historia. Pero el Cristo que estamos predicando a través de Pablo en este capítulo de Hechos 17, versículo 16 en adelante, está hablando del Cristo que resucitó de entre medio de los muertos. Anoche le decía a mis alumnos en la escuela bíblica, si Cristo no hubiese resucitado de entre medio de los muertos, Pablo dice, vana es nuestra predicación. Y le decía a ellos, y sigo diciendo y afirmando, que seríamos los mayores estafadores y vividores de la religión. Porque estaríamos hablando de alguien que no pudo regresar para contarnos que hay en el otro lado. ¿Y cómo usted dice, cómo que para contarnos? ¿Acaso a usted le ha contado? Sí, claro que me ha contado por la palabra. Y le quiere contar a usted por la palabra que la muerte no es el fin de todo. Que la palabra muerte significa separación. El alma va a la presencia de Dios. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y que los cuerpos de aquellos que duermen en el Señor están allí esperando la mañana de la resurrección. Donde el mismo apóstol Pablo dice, sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Y luego nosotros, por eso Pablo dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta. Pablo dice, porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros los que hayamos quedado, seremos transformados por el Espíritu Santo. Pablo está hablando en primera persona. Pablo está hablando como si fuera él mismo esperando al Señor en vida. Luego nosotros que habremos quedado, dice Pablo, seremos transformados por el Espíritu Santo del Señor para encontrarnos con los que se anticiparon yendo a dormir en el Señor y juntos iremos a encontrarnos con Jesús en el aire. Por eso, 1 Tesalonicenses 5 dice, alentaos unos a otros con esta palabra. Ustedes no son como aquellos que lloran
sin tener esperanza. Aleluya. Y bueno, cuando les dijo que Jesús había resucitado entre medio de los muertos, algunos se burlaban y decían, te escucharemos en otro momento. Pero lo que me llama la atención son los últimos 2 versículos. Así que Pablo salió de entre medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose, entre los cuales está Dionisio, Dámaris y algunos otros. Vio que la semilla va a dar resultado. La predicación va a dar resultado. ¿Cuántos hombres pioneros empezaron solos? ¿Cuántos hombres empezaron en la calle? Algunos vinieron de otro lugar sin saber mucho el idioma, sin poder expresarse en la cultura, pero se dejaron guiar por Dios y predicaron y ganaron algunos, porque esta semilla va a caer en ese 25% de esa tierra del corazón que está preparada y va a dar fruto. Oh, aleluya. Por eso no te desanimes si estás predicando en la radio, en el hospital, en la calle. Quiera Dios darle valor a los predicadores de la calle, a eso que restan tiempo de comodidad y van a llevar el mensaje de Dios. A nuestros misioneros que están en las distintas provincias, en los distintos campos que el Señor le ha asignado. A mi querido hermano Carlos, a mi hermano Lucas, misioneros allí ahora en Perú. A los hermanos en el Paraguay, en el Brasil, en Uruguay, en Chile y hasta lo último de la tierra. Los hermanos que están desparramados o diseminados en distintos lugares, predicando y predicando y predicando. ¿Qué predican? Del Cristo que salva, del Cristo que resucitó de entre medio de los muertos, del Cristo que volverá un día para buscar a la iglesia, y que ya no será ese Cristo sufriente, maltratado, no, será un Cristo glorioso, cuyo aspecto nosotros no podemos ver. Oh, alabado sea su nombre. Por eso en este mediodía les animo a todos aquellos: predique, sea sabio para predicar. Nuestros queridos misioneros que están en las distintas provincias, prediquen de Cristo, hablen de Cristo, hablen de la resurrección de entre medio de los muertos. Digan que Cristo tiene poder, que Cristo tiene poder para libertar, para cambiar, para transformar los hogares. Que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Cristo es la única esperanza. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. He predicado tu palabra conforme tu Espíritu ha puesto en mi boca. Para gloria tuya he predicado una vez más, sabiendo que tu palabra no volverá vacía. Tu palabra tiene poder y autoridad. Tu palabra es la semilla que crece en esa tierra del corazón y que da fruto, como en el corazón de Dionisio de Atenas, como en el corazón de Dámaris de Atenas, como en el corazón de esos pocos al cual Pablo no se desanimó, sintiendo la burla, el escarnio de aquellos que no creían. Pero tú siempre tienes un remanente, tú siempre tienes preparado algunos corazones. Oh, la gloria sea para ti. Gracias te doy porque nuestro trabajo en ti no es en vano, porque nuestro esfuerzo no es en vano, porque nuestra inversión no es en vano. Toda la gloria te pertenece. Te alabo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.